Bueno, buenas noches, buenas tardes, perdón, a todas y a todos. Estamos en nuestro tercer encuentro de este seminario que estamos junto con Alejandro Gutiérrez dando una forma de decir dando, pero nada, estamos socializando. En este tercer encuentro, y espero que, bueno, ante todo, les esté siendo ameno estos encuentros. Eh, Recordamos que lo que nosotros estamos haciendo es, de alguna manera, a través de algunos autores y a través de la lectura de ellos, es problematizar la cultura. Entonces, en la primera reunión que tuvimos, Ale estuvo hablando estuvo hablando de Simmel, y al pasar Ale nos ha reenviado algunas temáticas que vamos a estar tratando hoy, como la matematización del mundo. En la segunda clase estuvimos viendo la crítica que hace Freud a la cultura, cómo esa crítica tiene que ver con la represión que nos impone la cultura, a esos instintos, esas pulsiones originarias. Estuvimos viendo más o menos qué entendíamos por cultura, ¿no? A través de los ejemplos de los mitos. Y en este tercer encuentro, lo que vamos a estar o intentar de ver, porque va a ser un poco tal vez complejo al inicio enganchar con la temática, vamos a estar usando de guía a Husserl. Con lo cual, como hacemos siempre, lo primero que voy a hacer es una especie de recorrido biográfico para situarnos y para comprender un poco desde dónde vamos a estar mirando la problemática de la cultura. Husserl nace un 8 de abril de 1859 en Prosnitz, en Moravia, Imperio Austríaco, hoy República Checa, al igual que donde había nacido Freud, y muere un 27 de abril de 1938 en Friburgo, Alemania. Husserl es uno de los filósofos más importantes del principio del siglo XX. Esta es una apreciación muy personal, pero que está bien fundada, creo yo. Porque la influencia que ha tenido Husserl ha sido muy importante tanto para la filosofía alemana y para la filosofía francesa de mitad de siglo. Trabajos filosóficos fundamentales del siglo pasado y que hoy siguen siendo igual de importantes, como el formalismo en la ética y la ética material de los valores de Scheler, de los años 13, Ser y Tiempo de Heidegger, del año 27, El Ser y la Nada de Jean-Paul Sartre, del 43, y La Fenomenología de la Percepción de Merleau-Ponty, del 45, son consideradas todas obras, investigaciones fenomenológicas. Ahora vamos a ver un poco lo que es la fenomenología. Entonces Husserl es una influencia muy grande en la filosofía de mitad del siglo XX. Pensadores como Coiré, como Ingarden, como Edith Stein, como Alfred Schutz, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Jean Patoca, José Ortega y Gasset, Michel Henry, e incluso influenciado en el pensamiento de Lacan y Derrida. Quiero hablar un poco de la coyuntura en la que Husserl lleva a cabo sus investigaciones, del ambiente filosófico de su época. Sabemos que la modernidad tiene una fecha de inicio hacia el siglo XVII aproximadamente, donde se abre un nuevo camino, una nueva forma que va a establecer una nueva forma de cómo unir este nuevo tipo de ciencia que nace, la ciencia moderna, con la antigua tradición de la filosofía griega. Es decir, de cómo unir esta ciencia naciente, ciencia moderna, con lo que se sabía de Dios, el mundo y la vida humana. Entonces lo que intentará hacer la filosofía
a partir de la modernidad, es mediar esa vinculación. El primer gran intento lo lleva a cabo Leibniz. Leibniz vivió de 1646 al 1716, que trató de conciliar la metafísica tradicional con la ciencia moderna. El último gran intento lo lleva a cabo Hegel. Hegel, 1770-1831. Es el último gran intento porque intenta dar respuesta a la relación entre la ciencia moderna y la filosofía. Luego de su muerte, o sea, luego de este último intento de conciliación, de intentar conciliar el nuevo método de la ciencia con lo que podemos decir la metafísica, parece que la filosofía estaba agotada. Como contrapartida a este agotamiento de la filosofía, la ciencia de la naturaleza, con el nuevo método, empieza a desarrollarse rápidamente. Este es el panorama filosófico en el que se encuentra Husserl cuando empieza a desarrollar sus investigaciones. Las respuestas que antes solía brindar la filosofía, la mirada del mundo que ofrecía, estaba ahora opacada, eclipsada por el progreso de las ciencias modernas. Vamos a quedarnos con esto por ahora. Husserl es el padre de la fenomenología. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había influenciado y que obras de estos grandes pensadores se podían tomar como investigaciones fenomenológicas? Bueno, Husserl es el padre de la fenomenología. Ahora bien, yo voy a intentar definir lo que es la fenomenología y muy por arriba, porque si no, me va a pasar lo mismo que habíamos hablado la vez anterior. Ponerme a explicar la teoría psicoanalítica nos puede llevar muchas clases, con lo cual la idea es que tengan un panorama, que se entienda más o menos lo que es la fenomenología. Volvemos. Husserl, padre de la fenomenología. ¿Qué es la fenomenología? Bueno, la fenomenología es un método de acceso a la realidad. Su frase más conocida es a las cosas mismas. Husserl mismo define la fenomenología como el estudio de los fenómenos tal como los experimenta el individuo, con el acento en la manera exacta que un fenómeno se revela en sí a la persona que lo está experimentando, en toda su especificidad y concreción. Con esta definición, ustedes me dirán, ¿de qué estás hablando? Bueno, quedémonos con esto. La fenomenología es un método de acceso a la realidad. O sea, lo que la fenomenología va a intentar responder es a la relación entre el individuo y el mundo. Entonces, lo que está en juego es esa relación, es la relación sujeto y objeto. Y lo que descubre Husserl, en verdad lo toma de su maestro, Brentano, pero lo que él descubre es que hay una intencionalidad, que la conciencia intenciona sobre el objeto. Hay una correspondencia. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. La conciencia siempre tiende a algo, es decir, o sea, yo tengo conciencia de algo, todos tenemos conciencia de algo. Tenemos en este momento conciencia de la computadora que tenemos enfrente. Tenemos conciencia de la pared que está detrás, etc. Hay una correlación entre aquello que yo percibo, o sea, lo que Husserl va a determinar, la vivencia, y el objeto intencionado. Lo que me doy cuenta que me estoy complicando un poco para explicarlo. Entonces vamos a poner un ejemplo un poco más cotidiano, ¿no? Pongámoslo así. Vamos a ponerlo así. Esta intencionalidad, tener conciencia de algo,
le permite a Husserl establecer una relación entre el sujeto y el objeto. ¿Okay? Ese acceso por medio del método fenomenológico, ese acceso reflexivo a esa vivencia que yo tengo de las cosas, me va a permitir analizar el objeto como se nos brinda esencialmente. Por eso la terminología ir a las cosas mismas. Porque en el momento en que nosotros reflexionamos sobre aquello que está intencionado, lo que podemos captar es aquello originario que se sedimenta en mi vivencia. Esto es, voy a poner otra vez el ejemplo de la computadora. Yo por medio del método fenomenológico lo que puedo hacer es puedo sacar las notas esenciales de la computadora. Todo aquello que no varía, que no cambia y que no es contingente. La computadora sabemos que tiene un color específico, tiene un disco rígido con una capacidad determinada y un montón de cualidades que hoy las tiene, pero que mañana podrían modificarse. A lo que a Husserl le interesa llegar es a aquellas cosas que no cambian. Esto es, por ejemplo, la extensión. La computadora tiene una extensión, tiene una corporalidad. ¿Okay? Esa es una nota esencial. Eso es lo que nos permite, por medio del método fenomenológico, es analizar todos los fenómenos. No quiero ahondar mucho más porque creo que los voy a confundir más. Con lo cual quedémonos con esto. La conciencia siempre es conciencia de algo. Yo siempre tengo conciencia de algo. Yo deseo algo, yo amo algo, siempre hay una correspondencia. La intencionalidad es esa, es la correspondencia. ¿Mm? Bueno. Husserl fue una persona muy productiva. Husserl no pensaba sin escribir. Hasta el día de hoy se siguen publicando escritos, ya que él tenía una forma muy extraña de escribir, que él escribía por medio de un sistema taquigráfico que incluso le agregaba sus propias tipografías, con lo cual era un sistema sumamente scriptado. Con lo cual, Husserl, que escribió 40.000 páginas, esas 40.000 páginas están siendo, incluso hasta el día de hoy, decodificadas y publicadas. Él en vida publicó muy pocas obras. Publicó investigaciones lógicas a principios del siglo XX, la idea de la fenomenología en 1907, ideas para una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica en 1913, lógica formal y trascendental, y después 2 obras que se publicaron primero por fuera de Alemania, Meditaciones cartesianas, y las 2 primeras capítulos o partes de la crisis de las ciencias europeas. Ahora bien, ¿por qué si escribió tanto, publicó tan poco? Bueno, en primer lugar, Husserl era una persona muy crítica y era muy humilde con su trabajo, con lo cual, si no estaba muy seguro de lo que iba a publicar, no lo publicaba. Entonces estaba continuamente reelaborando sus escritos. Además, estaba permanentemente haciendo introducciones a su sistema fenomenológico, a su método, porque nunca terminaba de quedar claro en qué consistía. Y frente a las respuestas o a las críticas, él todo el tiempo iba alimentando y alimentando esas introducciones. En segundo lugar, al igual que Freud, Husserl era judío. Y recuerdan que nosotros hablamos de este creciente sentimiento antisemita, ¿m? Que ya se empezaba a sentir del principio del siglo XX. ¿M? Es por eso que Husserl
queda muy alejado de la discusión pública. Y no solo eso, sino que sus últimos escritos, como Meditaciones cartesianas y La crisis de las ciencias europeas, fueron publicados primero en francés y después de su muerte fueron publicados recién al alemán. O sea que poco a poco la imagen de Husserl pública fue desapareciendo, ¿no? Con lo cual se lo ha criticado mucho y hasta ha pasado mucho una imagen distinta de su pensamiento al que realmente él había reelaborado. Porque como no tenía la posibilidad de defenderse frente a las críticas que le hacían del método, bueno, lo que nos llega a nosotros y las no publicaciones de sus textos es una imagen muy distorsionada del sistema fenomenológico. El texto que nosotros vamos a estar trabajando y que nos sirve de puntapié para pensar la crítica que Husserl hace a la cultura corresponde a 5 ensayos que él escribe para una revista japonesa que se llama De Kaiso, hacia 1920, entre 1922 y 1924. Y recién se publican en Alemania en 1989, y la primera traducción que nosotros tenemos al castellano es recién del 2002. O sea que piensa en todas las reformulaciones que se le puede hacer al método con todas las inserciones de las obras que se están publicando, sus lecciones y demás investigaciones que se están publicando actualmente de Husserl. Bueno, ya para meternos de lleno, lo primero que vamos a hacer, es, vamos a retomar algo que mencionó Ale el primer encuentro, que es, Ale habló de la matematización del mundo, del proceder científico. Entonces dijimos que al inicio de la modernidad apareció una nueva forma de hacer ciencia, apareció un nuevo método. Al igual que dijimos con Freud, estamos viendo momentos de mucho pesimismo, de mucha crítica hacia este progreso que se está viviendo, que en última instancia termina colaborando un poco con la situación actual que estamos viviendo, es decir, con las guerras, por ejemplo. Para Husserl, el primer puntapié a esta transformación del método, de la forma de hacer ciencia, lo da Galileo. Entonces, Galileo dice, la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos, a saber, el universo. Pero no puede entenderse si antes no se procura entenderse el lenguaje y conocer los caracteres en que está escrito. Este libro está escrito en lenguaje matemático y sus caracteres son triángulos, son círculos. Estas son las palabras de Galileo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Galileo? Bueno, Galileo está asegurando que hay una relación fundamental entre lo empírico, es decir, entre todo aquello que nosotros experimentamos, en lo cotidiano, ¿verdad? En lo que podemos ver, en lo que entendemos como mundo, y lo matemático. Es decir, podemos acceder al conocimiento de las cosas, de lo empírico, desde el dominio del conocimiento matemático. Esta es la idea de la revolución científico-metodológica de Galileo, donde el giro hacia la matemática es más importante que el giro hacia la experimentación. Entonces, la experimentación consistirá en traducir los aspectos relevantes de los fenómenos físicos, de aquello que nosotros experimentamos, al dominio de las matemáticas. Esta traducción
es un desplazamiento, es un resignificar la noción de naturaleza desde una perspectiva de la experiencia básica hacia una matemática. Entonces, esto es lo que Husserl ve que Galileo produce en la forma de ver el mundo, la matematización de la naturaleza. ¿Okay? Esto quiere decir que a partir de este momento, todo aquello que experimentamos, lo podríamos leer en términos matemáticos, por medio de fórmulas. Por ejemplo, pensemos en la física, cómo intenta explicar la constitución del universo a través de físicas matemáticas. O sea, prácticamente la física piensa que podría, de alguna manera, medir por medio de las formas matemáticas, incluso acciones. La matematización de la naturaleza es poder comprender el mundo por medio de la matemática. Y Galileo prepara el camino para Descartes, para el dualismo cartesiano. Yo acá estoy siguiendo la lectura de Husserl, porque en el desarrollo de la ciencia moderna es clave este dualismo. O sea, podríamos pensar el desarrollo de la ciencia en clave del dualismo, de oposición entre lo objetivo y lo subjetivo. Entonces, vamos a recordar un poco, muy por arriba, lo que propone Descartes. Pensemos en el ser humano, ¿no? Pensémoslo en una composición de dos elementos. Una res extensa, o sea, todo lo que tiene corporalidad, y una res cogitans, todo aquello que no tiene corporalidad. Se nos abre, como dijimos, con la matematización del mundo, a todo aquello que tiene corporalidad, la posibilidad del estudio, ¿no?, de una ciencia que permita explicar todas aquellas corporeidades por medio de la matemática. Entonces, por un lado, se abre el camino de la ciencia natural, de poder explicar la naturaleza, y por otro lado, se abre otra ciencia que estudia aquello que podemos denominar como la sede de lo subjetivo, la sede de la conciencia, del pensamiento, del alma. Para Descartes, ambos tienen el mismo peso ontológico, o sea que los dos tienen existencia. En lo que es la red cogitans, ahí van a residir las ideas, las acciones, los sentimientos, las percepciones, todo aquello que está más allá del cuerpo. Con lo cual eso, como no tiene corporeidad, y acuérdense lo que decíamos, esto de que el método científico lo que nos va a permitir es poder comprender todo lo empírico por medio de una lectura matemática, todo aquello que no se puede experimentar así de forma extensiva, o sea, nosotros no vemos el alma, no nos encontramos con el alma, no tiene extensión el alma, todo eso va a quedar para las ciencias del espíritu. Este es el quiebre que se da, que decíamos antes, cuando la filosofía parecía que se había agotado en querer relacionar estas dos ciencias, ¿ok? O sea, todo aquello que no tiene corporeidad, que sea de lo subjetivo, alma, conciencia, pensamiento, Dios,
y aquello que sí tiene extensión. Eso es lo que se rompe en la modernidad. Entonces, tenemos esta, ¿no? Tenemos esta disociación, ¿verdad? Bueno, Husserl lo que va a intentar hacer es otra vez juntar esta diferenciación denunciando que estamos viviendo en una época en la cual estamos en crisis. Y a ver, Husserl es un gran admirador de la ciencia, es un gran respetuoso de la ciencia, de sus logros. Pero la crisis que Husserl denuncia, la que él hace referencia, no tiene que ver con la actividad propia de las ciencias. Lo que Husserl va a criticar, o mejor dicho, va a exponer como crisis de las ciencias, es el alcance que los científicos dan a su saber, es decir, a su sentido. ¿Por qué? Porque si la ciencia no tiene en cuenta las relaciones, quiero decir, no tienen en cuenta la cultura, en donde se dan las ciencias, porque la ciencia en sí no es algo que se puede producir por fuera de una comunidad, por fuera de la sociedad o por fuera del quehacer humano. La ciencia es un producto humano, con lo cual no puede no tener en cuenta las relaciones que se dan en la sociedad, en la comunidad, en lo humano. No puede no tener en cuenta aquello que fundamenta su propia acción. Entonces lo que denuncia Husserl es lo que la crisis de la ciencia es la crisis del sentido, es la crisis del para qué la ciencia. No critica el desarrollo ni el bienestar que la ciencia le propone o le brinda a la sociedad, sino lo que le critica es el mundo, la mirada del mundo que propone. Porque no es una mirada que abarque, digamos, el mundo en sí, ¿ok? O sea, donde ellas se desarrollan. Entonces, si no tienen sentido el cómo se desarrollan y el para qué se desarrollan, estamos en problemas porque la ciencia se vuelve en un progresismo que no tiene sentido, que pierde su norte, que es una cuestión simplemente de ir acumulando y acumulando saber. Y esa acumulación de saber, ya, ¿se acuerdan cómo termina Freud el malestar en la cultura? Él dice, el ser humano se da cuenta que con todo este progreso técnico, se puede exterminar. O sea, es una amenaza para él mismo. Entonces, la actividad que realiza el científico está ya inserta en un mundo de relaciones propias de la praxis humana, de la acción, de la cultura. Y a dejar de lado esas relaciones, la mirada que nos ofrece no es total, es parcial. Y esto es lo que está en juego. Esto es lo que dice Husserl, que tenemos que prestarle atención. Lo que está en juego es la mirada del mundo que nos propone la ciencia.
Entonces Husserl lo que se propone es alcanzar una comprensión total de la vida humana y su mundo. ¿Mm? Ok, espero que hasta que algo se vaya entendiendo, si no, después al final vamos a tener un momentito de preguntas y comentarios como para ir reflejando algunas cositas que queden sueltas. ¿Mm? Entonces, Husserl se opone a esto a esta mirada que nos propone el mundo, que nos propone la ciencia, esa propuesta de mundo. Entonces lo que nos dice es que esta crisis de la existencia, Husserl va a hablar de la crisis de la existencia europea. Tenemos que pensar que para Husserl todo Occidente, o sea, también América, es Europa. Y esto tiene que ver con la forma de pensar, vamos a decir, nos une una misma cultura, ¿ok? Esta cultura para Husserl da inicio con los griegos, con lo cual todo lo que es Occidente para Husserl es Europa. Él lo dice abiertamente, Estados Unidos es Europa. Aquellas culturas que son diferentes, pero realmente diferentes, como pueden ser, Husserl nombra esquimales, para poner ejemplo, bueno, esos no son considerados parte de la cultura europea. Entonces, cuando se refiere a la existencia europea, también nos está, bueno, hoy podríamos decir que es casi todo el mundo, porque ya compartimos muchas cosas en común, ¿no? A partir de la globalización. Pero bueno, pensemos en eso, en aquellos que compartimos toda esta forma, estructura de pensamiento. Entonces, Husserl nos dice que la crisis de la existencia tiene dos salidas. O la decadencia total, en el cual se da un distanciamiento del propio sentido racional de la vida, o sea, en un hundimiento en la hostilidad, en la barbarie, ¿sí? O el renacimiento por el espíritu. Bueno, Husserl va a ser muy, digamos, retoma un poco eh, esta idea platónica que la filosofía debería de alguna manera ser la guía de la sociedad, ¿no? Bueno, el renacimiento por el espíritu de la filosofía mediante un heroísmo de la razón, que triunfe definitivamente sobre el naturalismo, esto es, sobre el método de la ciencia, sobre el positivismo. Y acá un dato, porque vimos la vez pasada, incluso con Ale, seguramente lo vamos a profundizar la vez que viene, incluso con Simmel. A diferencia de estos otros pensadores, Husserl es muy optimista con la razón. ¿Ok? Pensemos en Freud, ¿no? En el momento en que recuerdan el mito de la expulsión del paraíso, en el momento en que la razón se impone al instinto, se da el nacimiento a la cultura. ¿Mm? Para Freud, la razón es represión. ¿Ok? Con lo cual siempre va a haber malestar. En cambio, Husserl lo que nos dice es que la razón es oportunidad, es condición de posibilidad de este renacimiento del espíritu. ¿Ok? Ahora vamos a ver por qué él es optimista. Husserl entiende por cultura el conjunto total de los logros que vienen a la realidad merced
a las actividades incesantes de los hombres en sociedad y que tienen una existencia espiritual duradera en la unidad de la conciencia colectiva y de la tradición que la conserva y prolonga. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Para Husserl la cultura es toda praxis humana, pero que aparte todos aquellos logros quedan en la comunidad. Esto es, la cultura es histórica. Los conocimientos que nosotros tenemos son perdurables en el tiempo, tienen el marco, como dice Husserl, de continuidad histórica. Y eso es lo que él comprende por cultura. Tiene una existencia que tiene una existencia objetiva, que es una fuente permanente de socialización, o sea, la cultura, tener esta continuidad histórica, lo que hace es que permanentemente esté socializando nuevos individuos. Ahora bien, ¿esto qué le permite a Husserl? Esto le permite elaborar procesos de reactivación de la cultura y también le permite elaborar procesos de modificación de la cultura. Es decir, a partir de la modernidad, ¿no? Toda esta cultura, toda esta forma de ver el mundo que nos propone las ciencias, se va pasando de generación en generación, así como los logros propios de la ciencia. Y cada vez que nosotros reactivamos algún tipo de conocimiento, lo que estamos haciendo es, estamos, como dice la palabra, ¿no? Reactivando esa cultura. O sea, de alguna forma la estamos validando. Pero lo que nos dice Husserl es que así como podemos validar esa cultura, también la podemos modificar. Y acá está la clave. ¿Okay? Por eso Husserl es optimista con la razón, porque es la razón aquella que nos va a proveer las herramientas necesarias para poder modificar la cultura y establecer una nueva mirada de mundo. Volver a recuperar el sentido. ¿Por qué? Porque al igual que Freud, que hablaba que el ser humano lo que busca es la felicidad, Husserl lo que nos dice es que el ser humano, la estructura de vida del ser humano, es una estructura de vida tendencial. Tiende a, así como la intencionalidad que hablamos antes, ¿no? Siempre es conciencia de algo, la vida tiende siempre a algo. Y a ese algo que tiende la vida es a la felicidad, a la dicha, a ser parte de una comunidad que sea realmente, que valga la pena realmente vivir en ella. O sea, él cree en un orden moral del mundo, al igual que Fichte, que va a retomar esa idea, y piensa que hay una teleología de la vida, ¿ok? Que es esa tendencia a ser feliz. Ahora bien, ¿cuál es el problema que ve Husserl? ¿O cómo podríamos
¿cómo podríamos leer por medio de Husserl la problemática de la cultura? Dijimos que se denuncia la crisis de la ciencia como crisis del sentido. ¿Mm? Lo que nos está queriendo decir Husserl, y tengamos en cuenta el momento en el que estamos viviendo, es un momento de mucho pesimismo, no hay un descreimiento en la humanidad. Bueno, algo estamos haciendo mal. Si dejamos que sea la ciencia, que sea el progreso, que no tiene esa teleología, esa tendencia, ese para qué, ese fin, que nos proponga y que nos dé su mirada del mundo, estamos en problemas. Y si nuestro proyecto de vida, si la estructura tendencial de la vida es tender hacia la búsqueda de la felicidad, de querer desarrollarnos nosotros en nuestro proyecto de vida, en la autoconservación, en lo que podríamos llamar en Freud el eros, bueno, lo que tenemos que hacer es, necesitamos renovar la cultura porque no estaríamos llegando a ningún lado. Y la posibilidad de hacer eso es poder despertar éticamente. Lo que está viendo Husserl, que es un poco lo que vemos a cotidiano, es que hoy estamos regidos por lo cuantitativo, por el cuánto vale todo aquello que se puede medir, y estamos dejando lo cualitativo por fuera de la ecuación. Y esto es un problema. Pensemos en las profesiones. Al igual que en Freud la cultura nos sirve de regulación, bueno, para Husserl la idea meta de las personas es aquella que nos va a permitir autorregularnos en nuestras acciones. Y por ejemplo, una forma de regulación es la profesión. O sea, nos pasamos gran parte del tiempo trabajando. Nuestra vida pasa y discurre en el trabajo. Estamos 8, 10 horas, 6 que dormimos. No nos queda mucho más que eso. Entonces, Husserl nos dice, bueno, la profesión es una forma de regulación. Pero veamos si esa forma de regulación está garantizada a la desvalorización. Esto quiere decir si todo aquello que realizamos nosotros, todo aquello que nos regula, esa idea meta en sí, en verdad tiene valor o no tiene valor. Vamos a pensarlo de esta manera. Por ejemplo, pensamos, y esto es algo muy interesante pensar, pensemos bueno, ahora estuvo Robert De Niro en Buenos Aires, ¿no? Y la forma de llamarlos a estos actores muy conocidos son estrellas, ¿ok? Estrella, Robert De Niro es una estrella. Por supuesto, eso lo pone en un lugar de valoración de la sociedad, en un lugar alto. Entonces, hay muchos que querrán tomar como idea meta ser Robert De Niro. Y todas aquellas acciones que lo van a llevar a ser un Robert De Niro, tienden a lograr ese ideal. Ahora bien, ¿podemos decir que Robert De Niro efectivamente es una buena persona? Lo que nos está diciendo Husserl es exactamente eso. Tenemos ideales, la sociedad, la cultura ha
nos ha legado valores que tal vez no sean éticamente buenos. No podemos discutir que Maradona ha sido el mejor jugador de todos los tiempos, pero tal vez tengamos dudas si realmente era una buena persona o no. O sea, Maradona pasó gran parte de su vida negando a sus hijos, a sus hijas. ¿Mm? Con lo cual, lo que podemos ver es que esos valores, lo que nos está diciendo Husserl, es que esos valores que regulan nuestras acciones están o son plausibles de desvalorizaciones. ¿Mm? Esto de que hoy todas quieran tener un canal de YouTube y los clics y ser famosos de Instagram y que estén extremadamente obsesionados por la cantidad de seguidores, entonces compro seguidores falsos, pero lo importante es el número. ¿Mm? Porque al fin y al cabo todo se mide por la cantidad y no por la calidad del producto. Del producto en cuanto a, no sé, en cuanto a persona, no en producto, en cuanto a un producto que se venda, ¿no? Lo que importa es el número. Y si lo que importa es solamente el número, bueno, tenemos un gran problema. ¿Mm? Y esto es lo que está denunciando Husserl. Ojo, tenemos que buscar que estos ideales reguladores no estén o no sean plausibles, ¿m? De desvalorización. Y lo único que no es plausible de desvalorización es la acción, la conducta ética. Ahora bien, ¿qué implica la conducta ética? Y es por esto que Husserl es la parte fundamental de su pensamiento, y por eso lo contraponíamos por ahí con Freud, es que él cree que la única razón es el uso correcto de la razón. ¿Okay? La razón es la condición de posibilidad para poder volvernos individuos éticos, porque el buen uso de la razón implica que cada una de nuestras acciones, ¿m?, esté justificada, ¿ok? Y esa justificación tiene que ser absoluta, es decir, esa justificación, ¿m?, no puede ser permeable, a una desvalorización. ¿M? Entonces, este despertar, ¿m?, este despertar individual, lo que va a permitir es contagiar a otros, a otras, y poder hacer de esta renovación, de este despertar, poder hacer algo comunitario. ¿Mm? El nacimiento de una comunidad ética. Lo que nos está diciendo es que si somos más aquellas que pensamos, que realmente creemos y que despertamos y vemos que esto se nos está yendo de la mano, vamos a poder generar un cambio, vamos a poder contagiar, ¿m?, a otros, a otras como nosotros, y poder generar un cambio.
Si seguimos pensando que cuanto más es mejor, vamos a seguir estando en este brete. ¿Mm? Por eso el cambio que se da por medio de la modernidad con la aparición del método científico, el método de la ciencia natural, Husserl lo ve como el verdadero problema y lo que hay que atacar. Esta mirada propuesta por la ciencia, por el progreso de la ciencia, es decir, todas aquellas comodidades, toda aquella prosperity que nos brinda la ciencia, aceptarla como la mirada del mundo. Esto no quiere decir que estemos en contra de ella. O sea, a todos nos gusta en verano prender el aire acondicionado y no está mal que así sea. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esto solo no alcanza. Si no tiene un fin, y si el fin no es para agregarle valor a la sociedad, entonces estamos en un problema, porque los desarrollos técnicos que se fueron dando a partir de mitad del siglo XIX hacia llegada a la Segunda Guerra Mundial permitieron la bomba atómica. Esto mismo es lo que denunció Freud hacia el año 30 que podía pasar, y efectivamente terminó pasando. Entonces es muy importante que nos replanteemos en algún punto no, en este punto, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de esta acumulación de saberes? Y ponerlos a disposición de la comunidad. Si yo tengo 5 millones de seguidores, pero por otro lado no hago nada para revertir la situación de que 6 pibes no comen, ¿de qué me sirve tener 5 millones de seguidores? ¿De qué me sirve estar atrás del clic de las noticias en los portales de medios si yo no estoy concientizando a la sociedad de que realmente tenemos que salir de este problema? Porque estamos en un momento en el que más riquezas se generan y se ha generado históricamente en el mundo, y sin embargo tenemos una gran cantidad, una gran porción de la población que está en la línea de la pobreza. Entonces, si la ciencia, si los progresos científicos no se ponen en función de la humanidad, no sirve de nada que grandes empresas, por ejemplo, como las empresas, los laboratorios médicos que han hecho un gran negocio con las vacunas de la gripe COVID, no sirve de nada que ellos sigan produciendo riquezas, ¿no? Pero sin embargo, tengamos a África con una bajísima tasa de vacunación. Esto es un poco lo que está pensando Husserl con la crisis de la humanidad, con la crisis de las ciencias. Y es importante retomar este punto de las ideas reguladoras o los valores reguladores, aquello que está rigiendo nuestras acciones hoy, ¿no? Si tenemos en cuenta
que el ser humano tiene ideales, como dice Husserl, o sea, ideales realizables, o sea, yo quiero ser feliz, quiero poder tener acceso a comprar bienes de consumo, etc. Esta tendencia, ¿no? hacia poder vivir, tiene que ser una tendencia hacia poder vivir en la verdad. Esto es lo que nos va a decir Husserl. Entonces tenemos que empezar a replantearnos cuáles son estos valores que nos está proponiendo hoy la cultura. Yo descreo totalmente que las figuras o los famosos, los mediáticos y todos aquellos productos que nos propone la cultura como ideales, como de alto valor, sean realmente aquellos que nos van a permitir salir de esta crisis espiritual. Y el objetivo, que esto es lo que denuncia Husserl, ¿no? El objetivo de las conductas prácticas es llevar adelante una vida en el sentido de la razón. Y esta es la forma, y esta sería la forma de la vida humana ideal, el actuar persiguiendo esto prácticamente racional, que nos va a permitir estar a salvo de estas desvalorizaciones. Lo que nos está diciendo Husserl es que necesitamos recuperar un imperativo que rija nuestra vida. Porque todos aquellos, y por supuesto que para que este imperativo de la razón, lo que nos van a permitir es poder vivir una vida ética, una aspiración a algo verdaderamente bueno. Para eso nos tenemos que preguntar, tenemos que hacer examen reflexivo hacia cuáles son estos productos, estas ideas, metas, estas regulaciones que nos está proponiendo la cultura. ¿Cuáles son esos desarrollos que nos está proponiendo la cultura? Esto es, van a ser los Messi, van a ser los Tinelli, van a ser las Valeria Massa, las modelos, van a ser los empresarios exitosos, aquellos que rijan nuestra vida. Bueno, recordemos que todos aquellos no nos eximen de conductas éticas que todos estos ideales son muy permeables porque están regidos bajo la idea de la cuantificación. Y este es el gran problema. Tenemos que recuperar el sentido. Tenemos que recuperar, no guiarnos por el cuánto, sino empezar a pensar cómo desactivar esta cultura que lo que nos está proponiendo, no nos permite el desarrollo feliz que nosotros estamos buscando.
Esto es un poco la idea, me corté, estoy acá, sí. Esta es un poco la idea de la propuesta husserliana. Frenar por el progreso, frenar el progreso de las ciencias por el progreso mismo. Lo que tenemos que hacer es guiar a la ciencia con sentido. Por supuesto que para Husserl este proyecto está enmarcado dentro de la idea de la filosofía como rectora, como aquella que puede unir, ¿recuerdan? La res extensa y la res cogitans, ¿ok? O sea, aquello de lo empírico y aquello que está por fuera de lo empírico. La filosofía, dirá Husserl, por supuesto, tiene que fundar una filosofía que permita ser fundamento absoluto de las demás ciencias, que básicamente lo que implica es volver a dotar de sentido a las ciencias. Tenemos que empezar a recuperar el para qué. Esto es lo más importante, me parece a mí, de lo que nos está queriendo decir Husserl con esta crítica a las ciencias. Volver a recuperar el sentido de hacer ciencia. Porque el mundo que nos está ofreciendo, la mirada del mundo nos está ofreciendo, no nos está satisfaciendo, nos está perjudicando. Hasta acá un poco de lo que quería exponer hoy, ahora con Ale, que seguramente va a aparecer en cualquier momento. Lo que podemos hacer es, si quieren, abrimos un poco a un peloteo de preguntas para aclarar algunos puntos, si es que están interesados. Ale, no sé qué pensás. Sí, la intención es aprovechar el tiempo que tenemos, abrir un poco el diálogo, ¿no? Que haya un poco un ida y vuelta. Más que nada también teniendo en cuenta que ya estamos de cara, la próxima clase es la cuarta clase y ya después viene la última. Así que por ahí para aprovechar un poco todo lo visto, ¿no? Simmel, Freud, Husserl, cualquier duda que tengan, aprovechen para consultarla, cualquier inquietud, ¿sí? La idea es generar un poco de diálogo para que ya la clase que viene esté más redondeado y entremos con mayor dinamismo a lo que es la clase de cierre. Lucía. Sí, buenas tardes y muchísimas gracias por tratar de hacernos entender a Husserl. La segunda vez que me enfrento a él y me deja sin palabras siempre. Lo único que veo es que abre el camino hacia la sociología, hacia la antropología, sí, claro, hacia la antropología de la que yo he sido estudiante. Ese es el camino que abre a la subjetividad, no a lo cuantificable, sino a lo calificable, a las cualidades. A lo cualitativo. A lo cualitativo. Ese es el camino que abre. Y bueno, todo el que abre camino debe tener una lucidez que no alcanzamos a comprender. Hay que leerlo mucho, estar mucho dentro de él como para entenderlo.
A mí es mi segundo encuentro con él y sigo ahí. A modo de anécdota, con Alejandro hemos cursado muchísimos seminarios de fenomenología con una profesora que nosotros queremos y admiramos un montón, que es Graciela Ralón, y ella siempre nos terminaba pidiendo disculpas porque siempre en los seminarios aparecían estudiantes nuevos y perdía la mitad del seminario explicando, intentando explicar la fenomenología de Husserl. Y siempre nos decía, bueno, tengan un poco de paciencia, porque si no, no se pueden seguir las próximas lecciones y la temática que ella quería tratar. Es un pensador muy complicado, muy scriptado en sus escritos, pero es un poco lo que decís vos, él viene a retomar el proyecto platónico de filosofía. La filosofía como una ciencia que es fundamento de todas las demás ciencias. En ese sentido va a tener que volver a salvar esa distancia entre lo subjetivo y lo objetivo. Con lo cual, sí, tiene una complejidad. Pero me parece que el punto para comprender es esto que decís vos, ¿no? La recuperación de lo cualitativo por sobre lo cuantificable. La instalación de lo cualitativo en ese momento, prácticamente. Porque no era de lo que la ciencia se ocupaba. El empirismo ingenuo y el empirismo era solamente lo cuantitativo. Y es algo que me parece que el autor se está negando o está queriendo abrir otra puerta, ¿va? Claro, lo que pasa es que lo que ve él es que la ciencia termina siendo contingente, con lo cual eso es un problema, porque lo que hoy representa un tipo de conocimiento, mañana para la ciencia sobre un nuevo conocimiento, puede seguir acumulando esos saberes, pero se pierde aquello que es universal y que es necesario, aquello que no muta. Eso es lo que va a intentar él con lo cualitativo, no muta. Un poco eso es lo que va a intentar salvar él. Yo la única forma de representarme lo cuantitativo y lo cualitativo que encontré así a grosísimo modo es una estadística. Enfrentarme a una estadística. Una estadística que puede decir muchos números, sin contexto y sin explicaciones y sin las variables. No se entiende. Pueden ser engañosas, totalmente engañosas. Bueno, si sí, no las eso llenamos tiene un poco. Si no llenamos de contenido esas estadísticas. Exactamente. Es como la ciencia va a buscar un resultado, ¿no? Y el análisis de ese resultado lo puede tomar según como ella quiera. Entonces, sí, la manipulación de las estadísticas. Todo lo cuantitativo queda librado a la interpretación. Y la interpretación es variadísima, intencional. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que por ahí, a diferencia, y Ale, corregime si vamos acá, es que Husserl lo que le tiene mucha fe en la razón, ¿no? En el uso adecuado de la razón. Mientras que otros autores, por ejemplo Freud, lo ve eso ya como un problema, porque eso, para Freud eso va a representar un problema, porque va a representar represión. En Husserl eso es una condición de posibilidad para poder revertir la situación actual. Y eso también es interesante de pensar porque, bueno, lo que nos está diciendo es que si nosotros llevamos las acciones, si nosotros llevamos individualmente las acciones, nos hacemos cargo primero y después llevamos a cabo acciones, podemos revertir la situación. Eso también es muy interesante de pensarlo. Me parece a mí por ahí.
me estoy yendo un poquito, pero es empezar a hacerse cargo, ¿no?, de lo que uno hace. Sí, la elección de los medios para determinados fines, ahí es donde la razón tiene el privilegio de poder decidir. No cualquier medio para llegar a un fin me parece un valor en sí, al contrario, ¿no? No me quiero extender porque no la tengo claro. Me gustaría, no, bueno, pero mucho más es un claro. espacio en el cual podemos especular un poco también. Me parece que eso también está bueno. Un poco está bueno. Un poco. No tanto, un poco. Quería Pero mientras sumar, sirva como espacio de reflexión, me parece que es válido. ¿Ale? no, quería sumar esto, ¿no? Ya que estamos hablando del tema de medios, fines, se mencionó la estadística, ¿no? Cómo la lógica del mundo se perfiló a partir de la propuesta, de lo que Husserl denuncia, ¿no? De la matematización del mundo, de una cuantificación absoluta en detrimento de lo cualitativo, como justamente el ejemplo de lo estadístico es un claro ejemplo de eso. Siempre me acuerdo de un texto de Zizek, él dice que los que dominan el mundo se juntan en Davos y celebran que la estadística para medir la pobreza, el sistema para medirlo, funcionó. Después, qué hacer con la pobreza es una discusión que no se aborda. Esta cuestión de cuantificación se ve mucho en el concepto de biopolítica de Foucault, ¿no? Donde básicamente la población se rige por mediciones, ¿no? O sea, se controla la vida a partir de la estadística. Lo vimos mucho con la pandemia, ¿no? El tema de los números, son números aislados, no hay ningún aspecto cualitativo, ¿no? Y esas variables determinan cursos de acción. Y es interesante pensar esto, ¿no? Cómo la cuantificación, cómo medir todo, lleva una lógica extremadamente utilitaria, ¿no? Donde aparece un para qué, que termina siendo un para qué vaciado de ética. Es un para qué utilitario, básicamente. Es lograr el objetivo, incluso de forma muy individual. Que también tiene que ver con la lógica del sistema en el cual estamos inmersos, ¿no es cierto? El capitalismo funciona en estos términos, ¿no? O sea, con una lógica individualista, utilitaria, con una noción de éxito muy peculiar, o sea, como mencionaba Hernán a propósito de qué ideales consideramos que son ideales. ¿Qué Entonces, valores consideramos que son ideales? exactamente, y para hacer una relación de puntos en contactos y diferencias con todos los autores que veníamos viendo, ¿no? Simmel diría a propósito de los valores, algo similar a Husserl, diría que no hay valores adecuados, ¿no es cierto?, hoy por hoy, y que justamente y precisamente por esta lógica cuantificable resulta sumamente complejo que emerja algún tipo de valor considerado universalmente bueno. Después habría que ver si es algo deseado, eso universalmente bueno, ¿no? Como aclaré en la primera clase, el relativismo extremo es un problema, pero también es un problema de imposición de un ideal único. Exacto. O sea, digamos, en un caso no hay parámetros, o sea, de ninguna manera. En el segundo caso, el ideal único suele ser impositivo, suele ser autoritario. Entonces hay que encontrar un balance intermedio. No podemos tomar el valor como un imperativo para siempre y para lo universal. Exacto. No es un imperativo. Exacto. Porque antropología lo muestra muy bien, lo que es valor para unas comunidades, para otras es un disvalor. Totalmente, exacto. Por eso, como mínimo, uno debería, tal vez en un punto intermedio, no caer en el relativismo extremo, pero apelar sí al conjunto de valores locales que puedan emerger, digamos, ¿no? Algo un poco más local y no tan universal, por este peligro de que culturalmente somos muy diferentes
y nuestros parámetros de valores son diferentes. Por supuesto que en el medio está la escala de valores que nos presenta el capital, ¿no? Que básicamente es esto, es la escala de valores del utilitarismo, de lo medible, digamos. Hoy por hoy incluso las mismas disciplinas, el trabajo científico, etcétera, se rige por lo medible. Académicamente hablando, hoy se produce filosofía, sociología, etcétera, con los mismos parámetros que se produce una ciencia dura, digamos, con lo cual es muy complejo salir de esa lógica productiva, ¿no? De la demostración, de la utilidad, cuando muchas veces puede ser mucho más beneficioso un desarrollo tal vez más libre a nivel conceptual y no tan utilitario, ¿cierto? Sí, pero ahí se la trata de ciencias blandas. Exactamente, exactamente, y por lo general son las más golpeadas siempre. Claro. Pero justamente esto es lo que las más ninguneadas. Exacto. El pero gran esto problema es de lo que, disculpa, Ale, de lo que dice ¿no? Ale justamente con esto de la producción científica, ¿no? Es querer que estas ciencias, lo que podrían llamar ciencia del espíritu, ¿no? O ciencias blandas, ¿no? Quieran emular a las ciencias naturales. O sea, No las ¿qué es quieren lo que está? emular, no saben cómo salir. Quiere emular el método y se da cuenta que, como decía Ale, ¿no? Hoy se encuentra, por ejemplo, la filosofía, la sociología, además, produciendo grandes cantidades, grandes volúmenes de artículos, que en sí, la pregunta es, ¿para qué esto que estás produciendo si no estás teniendo en cuenta realmente los problemas? O sea, ¿de qué nos sirve estar escribiendo sobre lo que dijo Heidegger en el parágrafo 8 de Ser y Tiempo si no estamos intentando brindar una solución a los problemas que tenemos hoy? Pero una de las enormes soluciones que yo vi en el paso por mis estudios es que no hablamos más de la cultura, hablamos de las culturas. Y me parece que eso es un paso fundamental y que empieza ahí en la subjetividad, justamente. Desde ya no hay una cultura unitaria, única. No hay un absoluto, no hay un absoluto. Cosa que también genera malestar. Totalmente, totalmente. Pero fíjense genera esto, mucho ¿no? malestar, mucha libertad y hay miedo a la libertad. Desde ya. Fíjense esto, ¿no? Cómo hay un hilo conductor entre todos los autores que vimos, es decir, por lo general tanto Simmel como Freud como Husserl van a despreciar esta lógica de la cuantificación y del utilitarismo, digamos, ¿no? De un utilitarismo vacío en el caso de Husserl, que no lleve a una cuestión cualitativa. Simmel hacía una propuesta muy similar, ¿no es cierto? Y siempre está esta división entre lo subjetivo y lo objetivo y la posibilidad de conciliarlos, ¿no? La posibilidad de conciliarlos, que ustedes ya saben que en Simmel hay serios problemas de base con esa conciliación, ¿no? Porque lo subjetivo se resiste a conciliarse con lo objetivo y lo objetivo se impone a la fuerza. Pasa algo similar en Freud. Si interpretamos el objetivo como la cultura, ¿no? La cultura es fundamental y esencialmente represiva, digamos. Entonces el individuo queda prisionero de una represión que la cultura ejerce sobre él. Y llegando a Husserl, como bien decía Hernán, esto que describe Husserl en las crisis de las ciencias europeas, esta matematización de la naturaleza, ¿no? Que empieza con la aritmetización de la geometría, ¿no? En el caso de Galileo, cómo se empiezan a analizar los vínculos como puras relaciones numéricas, ¿no? Bueno, eso, que uno lo ve tal vez en el plano científico, se traslada a cada plano del marco social. Como ya denunciaba Simmel, esa misma lógica cuantificable es con la cual se empiezan a medir incluso las relaciones sociales, ¿no? Y ahí se empiezan a correr los ejes de qué es lo que debe ser ponderado, qué es lo que debe ser positivo, etc., ¿no? Y por eso ese trastocamiento de ideales, porque justamente en vez de analizar lo cualitativo, se analiza lo cuantitativo. Bueno, es que no se podía dar un salto al vacío, había que sostenerse en algo para pasar a lo cualitativo. Bueno, eso que mencionás, lo vamos a ver un poco con Marcuse, porque Marcuse
arroja una propuesta, es decir, un poco utópica, ¿no es cierto? Esto ya lo aclaro de antemano, es una propuesta utópica, o sea, difícilmente realizable a nivel práctico. Pero las líneas utópicas sirven para pensar, para reflexionar, ¿no? en torno a eso. Porque los autores que estamos viendo, por ejemplo, Husserl tiene mucha fe en la razón, ¿no es cierto? Que la razón puede ser el canal que nos lleve a seleccionar medios para fines que sean loables. A diferencia de Freud o de Simmel, ¿no es cierto? Simmel, por ejemplo, la razón actúa como un cinturón protector para el hiperestímulo. Claro, y terminamos en el hastiado, terminamos en la indiferencia, incluso en el enojo. Freud, lo mismo, digamos, ¿no? Como esa racionalidad es posponer el placer para asegurar ese placer, pero es una represión, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Esa racionalidad. Y Marcuse también va a denunciar un poco el rol de la razón, ¿no? Y va a ser una propuesta muy interesante, como dije, difícil, un poco utópica, ¿no es cierto? Porque lo que vamos a estar viendo un poco, adelanto un poquito, lo que vamos a estar viendo en la clase que viene es, vamos a recuperar Freud, obviamente vamos a hacer envíos a Husserl también, a Simmel, etc. Pero una de las propuestas fundamentales de Marcuse es que hay claves de lectura para entender una sociedad no represiva. O sea, se distancia un poco de Freud en ese punto, ¿no? Y agrega el principio de realidad, el principio de actuación, que ya vamos a ver qué significa esto en la clase que viene. Y Marcuse cree que hay posibilidades en una cultura como la nuestra, ¿no? Cuando hablamos de cultura como la nuestra, sabiendo justamente lo que habías mencionado antes, hoy se habla de las culturas, ¿no? La cultura como la nuestra... Estamos hablando del Occidente. Estamos hablando del Occidente. Exacto, nos venimos a Occidente, exacto, y solamente eso. Dice, bueno, en realidad una cultura como la nuestra podría dar las condiciones de posibilidad para una liberación, digamos. El tema es cómo. Y una de las preocupaciones fundamentales de Marcuse, que ahí agrego yo un poco mi propia lectura, que esto también la voy a aclarar en la clase que viene, vamos a ver una parte de Marcuse y después un poco más una interpretación personal para jugar un poco con el texto, para que no sea solamente Marcuse, es que hay una especie de lucha contra el tiempo, o sea, que tiene que ver con la cuantificación y el utilitarismo del capital, que es una de las preocupaciones de Marcuse es que el ser humano, con la racionalidad, empieza a privilegiar la dimensión futura en detrimento del presente. Y eso se ve en la noción de progreso, en la noción de utilidad, ¿no es cierto? Siempre la acción está mediada por una finalidad que es un para qué. El problema es que esa finalidad, que es un para qué, va a ser sumamente pragmática, sumamente cuantificable. Husserl propondría... al revés de la idea del planteo husserliano, que en verdad ese para qué es cualitativo. Exacto, eso iba a decir. Para Husserl lo cualitativo se puede recuperar con la racionalidad. Para Marcuse no. Para Marcuse hay que recuperar la sensibilidad. Y cuando habla de sensibilidad o de sensación, ¿no? Habla de que hay que recuperar el estímulo inmediato, ¿no? La capacidad de sentirse influenciado por los estímulos desde un punto de vista cualitativo. Y por definición, ese estímulo privilegia esa dimensión presente, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Igual me estoy adelantando bastante con lo que voy a hablar en la clase, pero bueno, se dio un poco la charla. En la clase todas estas cosas van a quedar más claras porque las voy a explicar una por una, obviamente. Pero pensemos lo siguiente, cuando uno va a un museo, ¿no? Y ve una obra de arte, hoy lo que se ve es mucha gente sacándole una foto a esa obra de arte, tomándose una selfie, o gente pasando 5 segundos por obra de arte y pasando a la otra, o gente charlando sobre la obra de arte, ¿no es cierto? Lo que dice Marcuse es que estas actitudes está bien, no son actitudes incorrectas, pero se perdió cada vez más la mera idea de que la obra de arte está para ser contemplada. Y simplemente eso. ¿Y por qué le importa eso? Porque la contemplación
recupera un poco el momento presente, en una lógica social en la cual siempre se media con el futuro. O sea, una de las cosas de las cuales voy a hablar la clase que viene es que la noción de progreso esconde en sí mismo la noción del presente como carencia, como falta, como que es algo, como que el ideal todavía no llegó, como que hay que buscarlo en el futuro. Y esto no nace con nosotros, nace en la modernidad, nace con la Ilustración, con esa razón que busca completarse, ¿no? Con esa razón, a partir de ahora, la razón se saca los dogmas de encima, se saca la religión de encima, y pura y racionalmente, a partir de la Ilustración, la razón va a buscar un futuro que sea prometedor, digamos. Lo que va a decir Marcuse es que, bueno, esa lógica tiene sus problemas. Tiene sus problemas. ¿Cómo no? Nos soltaron la mano de lo absoluto y quedamos a la deriva. Exactamente, exactamente. Pero bueno, es interesante esto, ¿no? Ver cómo Husserl, como decía Hernán, no sé si Hernán vos querés agregar algo respecto de Husserl, como decía Hernán respecto de Husserl, ¿no? Cómo ve una clave en la razón, a diferencia de otros autores que lo ven más en la emocionalidad, en la sensación, en recuperar, si se quiere, algo tan básico como una empatía olvidada. Si estaba pensando en la palabra, en el concepto de empatía. Mientras hablabas, pensaba en este concepto que hoy utilizamos muy comúnmente, que es empatía, y que creo que lo que estabas hablando se engloba ahí, justamente en esa. Totalmente, pensemos. Sí. Sí, perdón. Sí. No, eso te decía. Totalmente, pensemos cómo la empatía se vio resentida con la explosión de la virtualidad producto de la pandemia. Es como si uno, tomando la lógica que venimos describiendo con Simmel, con Freud y con Husserl, es como si uno ya no viera personas, si uno ve una pantalla y asume que ahí hay una persona, digamos, ¿no? Pero es una pantalla. Y lo que se pierde son todos los aspectos cualitativos. Es decir, la emoción que genera, cosas muy básicas estamos hablando, ¿no? Cosas muy básicas. La emoción o la sensación que genera lo gestual, los aromas, tocarse. Todo eso fue una cortina de hierro durante la pandemia, ¿no? Un momento excepcional en el que era necesario. Pero no pensemos que 2 años no afectan. O sea, ahora hay que empezar a reaprender y recuperar los vínculos. O sea, generan ese impacto. Se pierde también un poco la dinámica de la conversación. Se ve mucho en las clases, por ejemplo. Hoy en una clase presencial se pregunta mucho menos que estamos haciendo en este momento. Parece que fuera poco, y no es poco. No es poco, no es nada poco. Es mucho. Exacto. Hemos a lo mejor tenido cerradas las puertas, pero abierta la computadora, y nos hemos podido conectar con muchísima gente, con cualquier lugar, con foros en cualquier lugar, uno eligiendo los temas que a uno le encantan, que a uno lo motivan. Está buenísimo este tipo de comunicación. Yo no niego el avance de este tipo de comunicación, para nada, y eso que tengo 83 años. Es decir, que podría negarme por una cuestión generacional, y sin embargo me parece sumamente conectivo esto. Sí, es que la virtualidad es polivalente. O sea, por un lado es algo positivo. Es decir, yo puedo conectarme con un montón de gente, ¿no es cierto? Hace muchos años, si uno tenía familia viviendo en otro país, era difícil comunicarse. Y hoy los tenés ahí a tiro, con un botoncito ya los tenés delante tuyo. Exacto. Ahora, ¿por qué polivalente? No es verdad que no se pueden palpar las emociones, no es verdad. Se pueden palpar las emociones. Sí. Eso es cierto, pero polivalente ¿por qué? Sí, pero polivalente ¿por qué? Porque el tema es, como hablábamos en la primera clase, hay cosas que nacen y en un principio son consideradas positivas, que esto lo denunciaba Simmel. Pero hay que estar atentos a los peligros que esas cuestiones positivas conllevan.
¿no es cierto? Es decir, la virtualidad tiene cosas muy buenas, cosas muy buenas. Ahora, también habría que pensar, esto excede el seminario, ¿no? Y es una tarea que deberíamos reflexionar, deberíamos pensar si tiene aspectos peyorativos en el vínculo con el otro, digamos. Porque hay cierto tipo de vínculos que se resiente, digamos, la ausencia de la presencia del otro inmediata, efectiva, genera algún tipo de repercusión que debería ser analizada. Bueno, ¿qué sucede con esto? Si bien yo puedo conectarme a través de una cámara, la presencia del otro inmediata, efectiva, en carne y hueso, no está más. Bueno, ¿eso puede conllevar algún problema o no conlleva ningún problema? Una de las cosas que por lo menos forman parte de una lectura mía, digamos, es que la virtualidad tiene ese aspecto positivo, pero también tiene el aspecto negativo de una cercanía a la distancia. Una cercanía a la distancia. Y habría que ver si es realmente cercanía. Por supuesto que yo puedo interpretar si alguien del otro lado de la pantalla está bien, está mal, o sea, eso uno lo lee en las expresiones faciales, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo también conllevó, o sea, mientras se abrieron las puertas del mundo a través de Internet, al mismo tiempo conllevó a un encierre mucho más individualista. Y yo, por ejemplo, lo tomo en la diferencia que hay hoy, una clase presencial respecto de la situación pre-virtualidad. Hay diferencias. En la situación pre-pandemia, comparar una clase presencial con una clase presencial hoy. Y hay diferencias. Hay diferencias. Con lo del medio sucedió algo, digamos. Lo que sería interesante es, bueno, analizarlo. Está muy fresco, muy pronto, ¿no? Analizar qué sucedió y ver si hay algo que se esconde o no. Como diría Foucault, ¿no? Las relaciones de poder y se vuelven capilares y mutan, digamos. Entonces hay que ver si son fenómenos que conllevan un aspecto positivo o también tienen un aspecto problemático y complejo. Yo el problema que veo... No creo que haya nada en la vida que no tenga las dos variables. Seguro. Yo lo que veo... Un buen guiso te puede encantar, pero te puede agarrar un ataque estomacal. Sin duda, lo que yo sí veo altísimamente problemático con la virtualidad, que a lo que hablábamos un poco antes, es esta cuestión de lo cuantificable y esta cuestión de las relaciones sociales económicas en lo digital, en la era de lo digital. Relaciones que van a ir mucho más allá con el metaverso, digamos, donde se va a proponer una lógica bastante complicada, bastante compleja. Que esto lo queríamos hablar con Hernán en la quinta clase, en la última, ¿no? Donde ahí va a haber una forma de socialización diferente, completamente distinta. Ya se está dando una forma distinta con Instagram, con Facebook, una forma de relacionarse diferente. Uno muestra fragmentos de su vida que no son una totalidad. Y bueno, la interpretación de los terceros se modifica en consecuencia con eso, ¿no? Y eso tiene sus peligros, obviamente, como todo. Pero uno de los peligros por ahí más inmediatos es la cuestión económico y social relacionada con el aspecto ético. Y el metaverso también puede ser problemático. Hoy se venden propiedades en el metaverso, se venden vehículos. Eso me imagino que quedará para generaciones futuras solucionarlo. Uh-huh. Lo que hoy dijo Hernán y me sonó muy, se me allegó mucho, uh-huh. Es como a los refugiados africanos los dejamos morir en el agua y a los ucranianos les damos alojamiento. Totalmente. Y tengo algo cercano que me lo ha mostrado. Claro. Se ha reunido una comunidad de personas conocidas y entre esa comunidad juntan dinero mensualmente, alquilan una propiedad para familia ucraniana y por 6 meses tienen asegurado la vivienda y la alimentación, claro. Y hasta el tratamiento psicológico. Mientras en las orillas los africanos se ahogan. Es que ahí tienen las dos caras. ¿Cómo? Digo esto y cierro, Eri, ya te dejo. Dale.
ahí es interesante las dos caras, ¿no? Por un lado, se da al mismo tiempo esto. Metaverso, un mundo ideal, sin fricciones, donde la lógica de la vida es diferente, y por el otro lado, mismo sistema, o sea, en simultáneo, una guerra, la diferente percepción de un refugiado es más humano que otro. No creamos que eso pasa lejos, acá también pasa. O sea, tal vez no con el nivel de gravedad e intensidad, pero acá también pasa. Argentina es una sociedad extremadamente racista. Sí. Es decir, es extremadamente racista con algunos y no con otros. Se ven esos dichos cuando hablamos de herencia europea, está todo bien. Cuando hablamos de inmigración de países limítrofes, está todo mal, digamos. Y ahí se ve... La mentira más grande fue que somos un país homogéneo. Exactamente. Somos lo más heterogéneo habido y por haber, y lo notamos saliendo a la vereda nomás. Exactamente, exactamente. Las actitudes, en nuestras actitudes. Sí. Totalmente. Vos le vas a ir a comprar a un boliviano, pero quizás no lo invites a tomar un mate a tu casa. Claro, bueno, como sociedad tenemos que revisar esas cosas, porque digo, incluso hemos tenido presidentes que han dicho barbaridades respecto de esa lógica. Más vale, pero como lo negamos, quedamos expuestos. Si lo aceptáramos sería mucho mejor. Totalmente, o sea, somos bastante inclusivos respecto de algunas cosas, pero somos bastante racistas también. De la boca para afuera. De la boca para afuera. Y perdón, vos ibas a decir algo, yo te dejo. Iba a hacer un pequeño comentario a propósito de lo que decía Lucía sobre la inmigración. Iba a comentar sobre esto que estamos hablando de los refugiados, que habíamos hablado la otra vez. A poner en modo ejemplo, yo me encuentro ahora en Italia. A los refugiados ucranianos, por ejemplo, acá se les brinda departamentos, pero que están impecables, gratis, ¿no? O sea, departamentos por aquí dan al domo acá de la ciudad donde estoy, 110 metros cuadrados, una locura. Mientras que los africanos se los apila en habitaciones, donde duermen en una habitación 8. Y tenemos que tener en cuenta, tanto... En carpas... incluso, sí, por supuesto. Cercadas. Acá, yo lo que estoy poniendo en modo ejemplo es lo que pasa acá en esta ciudad. ¿Dónde estás? En Perugia. Donde se está dando esta situación particular, ¿no? Pero lo interesante de pensar que tanto el conflicto ucraniano como los conflictos se fueron dando desde siempre en África, los dos fueron producidos por Europa. O sea, es Europa la que le manda el armamento a Ucrania para que bombardee el Donbass y entonces Putin invada. Y fue la propia Europa la que llevó la guerra, la Guerra Fría, y donde se armaron las grandes contiendas, hasta el 90, que después le soltaron la mano y dejaron a todas las guerrillas que se habían formado en África. Fue la propia Europa la que también armaba. Entonces los refugiados, los responsables de ambos refugiados, es la propia Europa, pero la forma de tratarlos es distinta. No, yo me refiero no a las autoridades, me refiero a nosotros, la población. No, es que se da en la población también. Ante uno y ante otro. No, es que acá está involucrado también la población, porque frente a los africanos la mirada es esos negros que están todos ahí, acumulados, que vienen y que nos invaden y que se están... Y los ucranianos no, son como nosotros, que pobres están pasando por un mal momento. Abrimos una habitación de nuestra casa, sí. Bueno, sí. Pero lo interesante de todo esto es hacernos cargo de eso. No decir que eso no es verdad, que no somos así. Hacernos cargo de que eso nos está sucediendo a nosotros mismos. A nosotros mismos nos puede suceder. No le sucede al vecino solamente, no es el vecino el que tiene esa conducta. Podemos también nosotros abrirle la puerta a uno y cerrársela a otro. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Sí, nosotros evitamos pasar de largo cuando vemos a alguien que está pidiendo en la calle,
y seguimos de largo. No es que le brindamos un lugar en nuestras casas como para Por eso venir, cuando el decís baño, el nosotros, techo. cuando decís nosotros me parece sensacional. ¿Mm? Porque nos incluimos en esas debilidades que tenemos, en esas cuestiones que no hemos superado, que no... Desde ya, es como hablábamos en la primera clase a propósito de la conciencia liviana de los problemas, que Simmel lo planteaba con el hiperestímulo, ¿no? Cómo el ser humano rechaza y tiene una conciencia liviana de las cosas. Y que en su momento hablábamos de que si uno tuviera real dimensión de lo que implica dormir una noche en la calle, de lo que implica emigrar para otro país porque no se puede comer, sería imposible cerrar la puerta a alguien que pide ayuda. El problema es que no hay conciencia real de esa situación, ¿no? Como No, decía porque Hernán no recién, miramos. No, porque no miramos. exacto, pero ojo, no miramos... Me acerqué hace poco por Boulogne, Avenida de Mayo, cruzando un túnel para ir para el lado de Martínez, cruzar el túnel. Y 100 metros antes escuché gritar a los niños, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Cuando tomé el túnel era una familia llena de niños. Sí. Y esa es una realidad... ¿Qué hice? Seguí mi viaje. Y esa es una realidad presente en el día a día. Pero lo que yo también quería remarcar es que también hay una lógica que se impone, o sea, que se nos impone también respecto de esas apreciaciones. Porque como sabemos, como hablábamos en un momento del concepto de tradición, el concepto de tradición no es inocente. Tiene una valoración positiva respecto de elementos del pasado, ¿no? Y no nos olvidemos de, si uno acepta la lectura de la Escuela de Frankfurt, etcétera, del concepto de ideología, ¿no? O sea, también hay un aparato ideológico que impone esa lógica de apreciación y de valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy banal, ¿no? Pero para que sea más evidente. El cine norteamericano. En cada película, cuando uno ve que enfocan a alguien que está en la calle, la apreciación en el cine norteamericano, me refiero al cine norteamericano más masivo, no a aquel más de culto. La apreciación de esa persona que está en la calle es que se lo buscó ella misma. Es decir, el cine norteamericano suele obviar las imposiciones sociales y la brutal relación que tiene el individuo con este sistema económico. Y el cine va deslizando ese tipo de cosas. Hay una película con Will Smith, En busca de la felicidad, ¿no? Que él se queda prácticamente en la calle con su hijo chiquito. No sé si la vieron. Sí, la vi. No quiero spoilear, o sea que aviso que va a haber un spoiler ahora, pero lo aviso por las dudas, para el que no quiera escucharlo. Bueno, es una película de alguien que tiene muchas dificultades. Esa película uno la ve en una primera lectura, linda película, perfecta. En una segunda lectura, no es una película inocente. O sea, es una película que muestra que se queda en la calle por cuestiones desafortunadas que le pasan a él solo. Que después él solo intenta luchar contra todo. O sea, y por último, es muy simbólico que quien lo salva es un empresario blanco. Quien le da la oportunidad es un empresario blanco. O sea, en posición de poder, digamos. Y la película termina con un mensaje que es, ¿por qué le da una oportunidad? Porque en realidad Will Smith es una persona excepcional, simplemente nadie lo descubrió. Entonces el mensaje es que si sos excepcional no te vas a quedar en la calle. Ahora, si no sos excepcional, no valés lo necesario para tener un trabajo digno. El cine norteamericano, hasta cuando no quiere ser ideológico, es ideológico. La primera serie que entró a Rusia después de la caída de la Unión Soviética, norteamericana, fue la familia Ingalls. No es fortuito. No es fortuito, digamos. O sea, es un dominio cultural. Es un dominio cultural muy fuerte. Entonces, uno se va formando con esa herencia, con esa tradición, con ese cine, ¿no? con ese tipo de televisión, y se empiezan a instalar ciertas cosas.
que después uno tiene que deconstruir. Es tremendo, tremendo esto de la deconstrucción, porque ya no miramos nada creyendo en lo que estamos viendo. Ya estamos buscándole siempre la quinta pata al gato y terminamos frustrados. Sí, lo que pasa es que si uno... Confunde mucho. Totalmente, estamos en un periodo de transición. Es muy confuso. Lo que pasa es que uno tiene que hacer el ejercicio reflexivo para ver algunas cosas que uno tiene incorporadas que en realidad son más influencia ideológica del sistema que si uno no la estuviera mediando, podría haber una condición de posibilidad más firme en tener una relación más amena con el otro, digamos. ¿No? El racismo es una condición constituyente de la sociedad, no es de ahora, del siglo XVIII, XIX. El discurso sobre el racismo se multiplicó exponencialmente, digamos. O sea, no, siempre estuvo presente. Lo importante es lograr identificar dónde se sigue deslizando ese racismo, porque hay racismos evidentes, como el de Europa ante los inmigrantes africanos. Eso es un racismo evidente. Lo más complejo también es identificar dónde está el racismo no evidente, más pequeño, más cotidiano, que incluso uno, haciendo esa reflexión y ese análisis, se puede encontrar uno mismo con una actitud que es reprobable. Pero por eso es importante... Yo me encuentro con actitudes reprobables. Exacto, por eso es importante la reflexión, frenar un momento y decir, bueno, esto yo puedo modificarlo. Ahora, fíjense que la lógica de lo cuantificable y del utilitarismo impide el momento reflexivo. Nos lleva a actuar velozmente, rápidamente, con estímulos inmediatos. Se impide frenar y reflexionar. Es y que encima, para reflexionar te tenés casi que autoflagelar. Totalmente. Y además, tener las condiciones para detenerse y reflexionar, porque siempre estamos hablando en una situación de comodidad, ¿no? Porque uno puede detenerse y reflexionar si lo inmediato no es conseguir el plato de comida. Si lo inmediato es conseguir el plato de comida, es muy difícil plantearse la vida en otros términos. Muy difícil. Pero bueno, Hernán. Sí. Para terminar de cerrar, no, quería decir con esto de la deconstrucción, está muy bueno pensarlo como una posibilidad de cambio de la cultura. Y pensarlo en términos de cómo Husserl también lo pensaba, que es, por ejemplo, cómo se fueron activando por medio de un despertar ético de algunas personas que formaron un colectivo y que impulsaron un cambio, y que están impulsando un cambio. Eso es un poco lo que está llamando a hacer Husserl. Este cambio que ahora, como dice Ale, que hay una especie de, en términos serían Foucaultianos, ¿no? Las dos epistemes, los enunciados de los saberes que tenemos del mundo están en este momento uno sobre el otro, y estamos en un momento de transición, ¿no? Este cambio es producido por actores que se pueden individuar, o sea, son las personas las que están generando este cambio. El cambio no pasa porque, bueno... Hernán, ¿hay momentos que no sean de transición? La dialéctica nos dice que vivimos en transición. Sí, pero en transición estamos hablando de cambios que culturales nos permiten ver el mundo de una forma totalmente diferente. Ese es el cambio. Si es, como dice Ale, si seguimos en esta lógica de la cuantificación, la forma en cómo vemos el mundo es la misma. Pero si podemos cambiar, trocar esa mirada hacia una mirada cualitativa, el cambio que se produce ya es un cambio, es una mirada de mundo distinto. Ese es el cambio que estamos hablando. Si es una cuestión de acumular, bueno, ahí no se genera cambio. Es lo que hace la ciencia. Acumula saberes, acumula números, acumula estadística. Nos dice, bueno, sí, pero bajamos la pobreza a 2 puntos. Bueno, sí, hermano, pero todavía te quedan 50% de pobres. ¿Qué hacemos con esa gente que tiene urgencia ahora? No me sirve el numerito y el análisis del número. Yo necesito dar respuesta ahora. Ese dar respuesta ahora, ese cambio, y cuando es un cambio radical, como que me parece que se está produciendo con el feminismo, es muy interesante verlo esto, es un cambio, es ver el mundo distinto. Bueno, ahí estamos hablando realmente de cambio. Y esto me parece que es un poco la propuesta. Un cambio cualitativo.
un cambio cualitativo. Sumo esto para cerrar, porque no me quiero olvidar. Yo en estos días voy a estar subiendo el live la bibliografía para la clase que viene, ¿sí? Pero la bibliografía de base es Eros y Civilización de Marcuse, ¿sí? Es ese texto. Después obviamente voy a subir algunas otras cosas más para que tengan y si en algún momento les interesa leerlas, ¿no? Pero eso al margen. Vamos a trabajar específicamente con Eros y Civilización. Así que lo voy a estar subiendo mañana más o menos el material. Quería avisarlo antes de tenemos lectura. Gracias. Bueno, gracias a todos. Esperamos no haberlos aburrido, por lo menos una instancia de reflexión en estas 2 horas. Bien, así que si no hay ninguna otra consulta, ya nos veremos el martes que viene con Marcuse. Que tengan una linda semana. Muchas gracias.